El regreso de Eleanor LeBlanc. No creo que llegue a saber nunca qué fue exactamente aquella luz, ni por qué me eligió a mí, ni por qué hace más de 80 años, mientras permanecía en el suelo rezando por la vida de Eddie, me llenó de una absoluta y perfecta paz. No sé siquiera si existe un motivo, más allá de la extraordinaria casualidad cósmica, una mágica conjunción de efectos cayendo justo y precisamente en aquel momento, cayendo justo y precisamente sobre mí. O si fue obra del destino. No, tengo la sensación de que no llegaré a saberlo nunca. Y ahora la luz de esa respuesta parece aún más lejana. Me he sumido en las sombras desde que William murió. Llevo 2 años viviendo sola en el último apartamento en que estuvimos juntos. Los días se han invertido para mí. Paso las horas del día durmiendo y las noches afuera. He encontrado una inofensiva pandilla con quien pasar el tiempo, sobre todo en las noches más críticas. Se reúnen cerca del Barrio Rojo. Tienen su propio local y básicamente bailan, beben y fuman, drogas blandas en su mayoría. No sé si se puede decir que nos hacemos compañía, pero no me hacen preguntas y yo no se las hago a ellos. Supongo que eso es suficiente para llevarnos bien de momento. Cuando estoy en casa, no suelo subir las persianas. No me gusta hacerlo. La luz me molesta demasiado. Duermo, paseo por las estancias vacías y espero la llegada de la noche de nuevo. Soy consciente de mi estado, tanto físico como emocional. Soy consciente y no sé cuánto tiempo más podré aguantar, ni si me importa demasiado. El otro día recibí una carta. El abogado de William en Inglaterra me la enviaba. Él había dejado escrito que todos los efectos personales tras su fallecimiento fueran confiados a mí. No me extrañó ese hecho. Lo que disparó mi atención fue que la carta ya venía redirigida por parte de Theodore Edelman. Una dolorosa ráfaga de emoción hizo que me llevara la mano a los labios. Hacía 12 años desde que literalmente me puso de patitas en la calle, terminando forzosamente mi contrato. Es curioso pensar ahora que él no supiera a dónde me estaba llevando esa decisión, que no supiera de esos 12 años de vida junto a William, que muy probablemente no habrían existido de otro modo. Una nota de su puño y letra que acompañaba la carta decía: Querida Charlotte, esta carta que llegó a mí hace unos meses va dirigida a Eleanor Hayes. He de imaginar, por tanto, que va dirigida a ti. Sin embargo, a pesar de que lo he intentado, no he logrado encontrar tu paradero. Por ese motivo, quise enviársela a la única persona en quien creo confías plenamente. Pero tampoco logré encontrar el paradero de William y, desgraciadamente, al poco tiempo he sido informado de su reciente muerte. No cabe aquí expresar lo mucho que lo lamento. Tomé la decisión finalmente de enviar la carta a su abogado en Wiltshire. Espero haber hecho lo correcto. Deseo de corazón que estés bien. Si alguna vez necesitas de mi ayuda, sabes dónde encontrarme. Con mis más sinceros deseos, Theodore Edelman. La fecha era de hacía 7 meses. Tras esa nota se hallaba la controvertida carta. Tenía varios matasellos, las esquinas estaban rozadas y el papel del sobre había comenzado a reblandecerse. Cuando leí el reverso del sobre, tuve que detenerme por un largo momento. Hans Volga. Me senté en el suelo con la espada contra la pared y me encendí un cigarrillo, inspirando profundamente. La dirección desde donde se enviaba tampoco era desconocida para mí. Treveris, Alemania. Por supuesto. Por todo lo que Hans sabía,
Mi nombre era Eleanor Hayes. Yo misma se lo había dicho durante nuestra conversación, frente a la tumba de Eddie. No había querido dar el nombre que usaba en aquel entonces, precisamente para evitar que pudiera rastrearme en un futuro. No lo hice porque creyera que él pudiera albergar el deseo de ponerse en contacto conmigo. Lo hice por instinto, mi inevitable instinto de protección. Aunque estaba claro que no lo había hecho de forma muy eficaz. ¿Cómo dio con la posibilidad de que esa misma Eleanor Hayes era la Charlotte Eleanor Hayes que acompañaba por aquel entonces al multimillonario Theodore Edelman? Tampoco era muy difícil de dilucidar. Y lo había conseguido. Había enviado la carta a la villa Edelman, con la esperanza de que yo seguiría allí y la recibiría. A partir de ahí, lo demás. Saqué el contenido y lo miré con atención. Estaba escrita a ordenador. Aquella página, aquella simple página, había dado muchas vueltas para llegar hasta mis manos. A Eleanor. Quisiera introducir despacio esta carta, pero es la cuarta vez que la empiezo y no logro explicar mis motivos para ponerme en contacto contigo. Al menos de un modo coherente. Es decir, tengo motivos, demasiados motivos. Tal vez ese sea el problema. Nos encontramos una vez hace años en Treveris. Ambos habíamos ido a visitar la tumba de mi abuelo. Se cumplían 22 años de su muerte. Estoy seguro de que lo recordarás. Voy a tratar de economizar mis palabras. Aquella tarde, cuando te vi, supe algo con seguridad. Te conocía, eso fue lo que supe. Era imposible, pero a la vez la única posibilidad de que sintiera lo que sentía. Aquella sensación de familiaridad. Y hay algo más. Tuve la sensación de que a ti te ocurría lo mismo. Fue un extraño convencimiento que no pude desentrañar en aquel momento, pero debes saber que esa sensación me ha acompañado durante todos estos años. Ahora creo que por fin sé el porqué. No estoy seguro del todo de si mis palabras te parecerán confusas o absurdas, tal vez. Pero es difícil, imposible para mí describirlo de otro modo. Pienso que quizá esta carta no te llegue nunca, que todos mis intentos caigan en saco roto, y además comprendo la intromisión que podría suponer para ti. Pero me conozco bien y sé que no descansaré hasta haber hecho todo lo posible por encontrarte. Así que, si la recibes, espero no causarte problemas. A fin de cuentas, lo único que pido es volver a verte. Te ruego, en realidad, que volvamos a vernos. Resido en el Verhoeven-Slush, en Treveris. Estaré encantado de recibirte si deseas venir. O, si lo prefieres, por favor, hazme saber dónde puedo encontrarte. Firmado Hans Volga. Dejé que mis ojos vagaran sobre la superficie de aquella carta, sin rumbo, pero sin poder despegar la mirada. Después guardé la hoja de papel en el sobre, lo doblé y lo metí en un bolsillo de la sudadera. No he vuelto a leerla hasta hoy. Capítulo 1. Marzo de 2036. Arnhem, Holanda. El motor de la Kawasaki rugió manso al encenderse, pero no era más que una bestia maestrada. En cuanto avanzó, saliendo del aparcamiento por el camino asfaltado, la imponente máquina tembló y gorjeó, pidiendo liberar toda su capacidad. No era un modelo hecho para ciudad. La potencia de aquel motor pedía largos recorridos, carreteras despejadas. Se encontraba cómoda a los 200 por hora. Ahora, Eleanor apenas la usaba para acercarse al local por las noches. Había sido William quien la había instado a volver a subirse a una moto. Y no solo una moto cualquiera, sino el modelo más moderno y exclusivo de Kawasaki. Una máquina de última generación, con un motor descomunal y un diseño que la convertía en un sueño al alcance de muy pocos. Ella, que desde la muy lejana noche del accidente había evitado subirse a una de aquellas máquinas, acabó cediendo ante la insistencia de William. «Quiero que pierdas el miedo», le había dicho él en una ocasión. «No dejes que un solo recuerdo determine tu vida ni las cosas que te gusta hacer». La verdad era que Eleanor disfrutaba de la velocidad, de la sensación de ligereza y del rugido de aquella bestia que ahora dominaba a ella. Era, de un modo lejano, una de las pocas cosas por las que aún sentía placer. El local se encontraba en la zona de ocio nocturno de la ciudad,
pero apartada del pleno centro, en una calle estrecha escondida entre dos bloques de edificios. Era un rincón lúgubre, iluminado solamente por unos letreros de neón. La puerta trasera de un restaurante tailandés daba a aquel callejón, y las enormes bolsas negras de basura se amontonaban allí a modo de vertedero, hasta que llegara el camión de recogida a medianoche. Bien podía fumar a solas en el apartamento, pero a veces, en la nebulosa alucinación de su mente, sentía que William podía verla, que entre aquellas paredes había quedado atrapada su esencia, y en su maravillosa benevolencia no la reprendía, pero la contemplaba con un dolor y una decepción devastadoras. Mucho más de lo que ella podía soportar. No, la noche era para esconderse, de él y de sí misma. Con el casco en la mano, atravesó la estrecha entrada al edificio y subió por la escalera hasta el segundo piso. El golpeteo electrónico de la música podía distinguirse desde la calle. En cuanto cruzó la puerta, la voz ebria de Klaas la saludó enseguida. «¡Ellie!», exclamó. Pasaba un brazo por encima de los hombros de Jeroen y en la otra mano sostenía una bebida. Las luces rojas del interior le conferían una expresión más perturbada si cabía. Ella saludó con un movimiento de cabeza y pasó de largo. Había cambiado su nombre 10 años atrás, al poco de empezar aquella nueva vida junto a William, para que nadie la relacionara ya con aquella Charlotte Hayes que había aparecido durante tanto tiempo del brazo del gran Edelman. Eligió el nombre y el apellido original de su madre, Eleanor LeBlanc, aunque allí todos la conocían como Ellie. A la derecha estaban los de siempre. Entre el grupillo distinguió a Shane, sin duda alguna, con una minifalda cortísima y riendo a carcajadas. Debía hacer ya una hora que habían empezado la fiesta. Eleanor atravesó la sala y se sentó sobre el alféizar de la ventana. La vista hacia el callejón no era de las mejores, pero de ese modo podía vigilar la moto, y además no tenía intención de charlar con ellos. Todos lo sabían y lo aceptaban tal cual, aunque Shane fuera la más entusiasta en tratar de integrarla entre ellos. Ella era, de hecho, la que le pasaba cualquier sustancia que fumaran en el momento. Por lo general eran drogas blandas, pero habían sacado una nueva droga de diseño llamada DS, Deep Sleep, una hierba que producía un perfecto estado de placer sin alucinaciones. Y a veces intensas ensoñaciones, pero nunca pesadillas. Se trataba de una mercancía bastante cara. No es que a Eleanor le preocupara precisamente el dinero. Era lo único que ella fumaba. Desde el otro lado de la sala, Shane comenzó a llamarla en ese momento, pero ella hizo caso omiso hasta que la joven desistió. Eleanor comenzó a liarse un cigarrillo, dio un par de caladas tranquilas y desvió la vista hacia la ventana. Una noche más. Aquella no era más que otra noche en vela. Algo crujió en el bolsillo de la sudadera que llevaba puesta. Despacio, con una creciente sensación de insensibilidad, metió la mano en el bolsillo. Cuando sacó aquel sobre de papel doblado, se lo quedó mirando por largo rato. Era la carta de Hans que había recibido 5 días antes. La había olvidado. Había querido olvidarla. La desplegó. Se apartó los negros mechones de cabello que le caían sobre la cara y volvió a leerla. Después la leyó una segunda vez y una tercera vez más. Había algo en aquellas palabras que la inquietaban. Cuando te vi, supe que te conocía. Ahora creo que por fin sé el porqué. ¿Qué significaba cuando decía que al fin creía saber el porqué? ¿A qué clase de conclusión podría haber llegado? Pero había otras frases que la perturbaban todavía más. Comprendo la intromisión que podría suponer para ti. Sé que no descansaré hasta haber hecho lo posible. Te ruego, en realidad, que volvamos a vernos. Parecía estar diciéndole algo entre líneas. Sugería que sabía algo y destacaba la urgencia de verla de nuevo, pero no aclaraba ningún punto y hacia el final dejaba claro que si era necesario iría él mismo a verla. Lo último que necesitaba Eleanor era a Hans precisamente, al mismísimo nieto de Eddie, tras sus talones. Se despegó de la página escrita y dejó ir una exhalación. Después volvió a mirarla. ¿Por qué aquel misterio? ¿Qué era lo que creía saber sobre ella? ¿Y por qué elegiría escribir la carta a ordenador? Todo estaba digitalizado hoy en día. Las redes sociales invadían todos los aspectos del día a día de cualquier persona. Y la inteligencia artificial
Había comenzado a integrarse en las vidas de ciudadano medio. En apenas 10 años se había avanzado más que en el último medio siglo. Había salido los primeros robots que realizaban tareas domésticas y había surgido una perturbadora nueva moda de sexo virtual. Los avances en todas las áreas de la ciencia y la humanidad eran imparables, y la mayoría de ellos inquietantes. Pero las cartas ordinarias, seguían escribiéndose a mano. Eso no había cambiado. La firma, sin embargo, era de su puño y letra. Eleanor observó aquel detalle, la tinta azul oscuro de una pluma que marcaba de un modo algo brusco el pulso de su mano. Había algo misterioso en todos aquellos interrogantes, algo que Eleanor sintió como una amenaza. Hacía tiempo que había dejado muy atrás aquel pasado y no iba a permitir que la asediaran ciertos sentimientos de nuevo. Tenía que averiguar qué estaba pasando y acabar con aquella cuestión definitivamente. Y de hecho, iba a hacerlo cuanto antes. Observó la dirección del remitente en el dorso del sobre. Verhoeven's Lodge, sin número, Treveris, y un código postal. Slush, castillo. Sabía que Treveris era famoso por sus reminiscencias románicas y medievales, pero ¿realmente Hans vivía en un castillo? Desde Arnhem habría unas 4 horas hasta Treveris si cogía la autopista, y si salía ahora mismo, podría llegar allí por la mañana. No se esforzó siquiera en despedirse. Bajó las escaleras del local a paso ligero, salió a la calle y se subió a la Kawasaki. Un eco reverberante inundó el callejón cuando el motor de la bestia se encendió. Esta vez iba a realizar un largo viaje. A aquellas horas de la madrugada, la autopista iba ligera. Había hecho una primera parada en el apartamento para recoger la mochila y la cazadora, y después, sin más tiempo que perder, se puso en camino por la A73. Al poco de pasar la frontera con Alemania, tomó un desvío y decidió descansar por unos minutos en un viejo bar de carretera, estirar un poco las piernas y beber algo. Aparcó junto al resto de motos frente a la entrada. Las agresivas y brillantes formas deportivas de la Kawasaki desentonaban entre las custom y las rat bikes. Ride with Me, de Steppenwolf, sonaba por los altavoces del lugar cuando Eleanor traspasaba la puerta. Enseguida, prácticamente toda la clientela masculina se fijó en ella. Los que se encontraban de espaldas se dieron la vuelta por unos segundos para echar un vistazo. Se sentó a la barra, escondiendo la cara entre los hombros, hasta que al cabo de poco dejó de sentir todas aquellas miradas sobre ella. «¿Qué va a ser?», preguntó el hombre tras la barra. Tenía las clásicas formas redondeadas de quien se abandonaba a las cervezas y las barbacoas en el jardín los fines de semana. «Algo para despertarme», pidió ella. El barman asintió una sola vez y le puso un refresco delante, junto con un vaso largo previamente lustrado con un trapo. Eleanor dio un largo trago. Después levantó la mirada y preguntó: «¿Dónde están los lavabos?». Él señaló hacia el extremo del bar. «Segunda puerta a la derecha». «Gracias», contestó Eleanor con voz suave. Las luces fluorescentes del aseo acentuaban los estragos del cansancio sobre la piel, y las ojeras violáceas se le marcaban profundamente. No se dedicó más de un par de segundos a contemplarse en el espejo. Cogió una goma elástica que llevaba en la muñeca y con ella se recogió el cabello en una pequeña coleta. El largo flequillo se precipitaba hacia adelante sin remedio. Hacía meses que se había cortado ella misma el cabello. Cogió las tijeras de la cocina y fue cortando en línea recta, varios centímetros por encima del hombro. Nunca lo había llevado tan corto, pero ya no tenía ganas ni motivación alguna para arreglárselo. Abrió el grifo y se remojó la cara con agua fría. Después se secó con las hojas de papel de un dispensador. Soltó una exhalación y regresó a la barra del bar. Fue entonces cuando aquel hombre se acercó a ella. Un tipo alto, barba hasta el cuello, chaleco de cuero y gruesas botas camperas de piel. Los hombros desnudos estaban completamente cubiertos por tatuajes. «¿Esa monada de ahí afuera es tuya?», preguntó, apoyándose sobre la barra e invadiendo el espacio de Eleanor. Tenía la voz áspera de quien era capaz de consumir un paquete de cigarrillos al día. Ella tomó aire con la vista fija en su vaso. Ladeó levemente la cabeza y contestó sin llegar a mirarle: «¿Te refieres a la bestia? Sí, es mía». «¿La bestia?», exclamó, y se echó a reír a carcajadas.
De nuevo, algunos se dieron la vuelta desde sus mesas para mirarles. Eleanor notó que el barman permanecía serio ante ellos, observando con detenimiento la escena. Miraba fijamente a aquel tipo. «Oye, no tengo ganas de compañía», terció Eleanor finalmente. No llegó a subir la voz ni apenas a cambiar la postura sobre el taburete. Todavía con una sonrisa desencajada, él levantó las manos en el aire y encogió los hombros. «Ey, perdona, no era más que una broma», dijo. «Estoy seguro de que es una máquina formidable». Acto seguido, sacó un paquete de tabaco del bolsillo trasero de sus tejanos y se encendió un cigarrillo. El tipo tras la barra negó con la cabeza. «Joder, Jerry, ya sabes que no puedes fumar aquí dentro», se apresuró a recordarle. «Relájate, Ed», replicó el otro a su vez. Después adelantó un poco el pecho hacia ella, sonrió largamente y bajó una de las manos hasta la altura de la cintura de Eleanor. «Y tú también deberías relajarte», añadió en un tono meloso. En un solo movimiento, y antes de que su mano llegara a tocarla, Eleanor apretó el brazo de aquel tipo tras la espalda, retorciéndole la muñeca e inmovilizando su cuerpo contra el tablero de la barra. Con la otra mano libre, clavaba con fuerza los dedos en su hombro, provocándole una desagradable tensión en el cuello y en la cara. El tal Jerry no era capaz de moverse o articular palabra. Apenas un leve gemido salía de su garganta. El refresco se había volcado y el taburete había caído al suelo. La sala, a su vez, había quedado en completo silencio, a excepción de la voz de John Kay, que seguía sonando alto y claro a través de los altavoces. Eleanor deshizo su agarre al cabo de pocos segundos. Se separó 1 metro de él y dejó que se enderezara. Cuando al fin él se dio la vuelta y la miró, no hubo sonrisa ni burla en su rostro. Lleno de una repentina ira, hizo ademán de abalanzarse sobre ella, pero en un acto reflejo, Eleanor le estampó la base de la palma de la mano en la nariz, hacia arriba. Fue un golpe relámpago que había aprendido a realizar sin pensar, a base de 1 millar de repeticiones. El pesado cuerpo se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo sobre sus propias nalgas. Al fondo, un par de tipos enormes se levantaron de sus sillas y una de las pocas mujeres que se encontraban allí acudió en su ayuda, agachándose a su lado. «Dios mío, ¿estás bien?». Él soltó un gruñido e hizo un gesto hosco tratando de quitársela de encima. Se pasó la mano sobre el labio y descubrió un reguero de sangre. La hemorragia no era profusa, pero aún así sentía como si le hubieran encastado la nariz contra los sesos, y los ojos le lloraban de un modo violento. «Zorra», dijo con claridad, clavándole la furibunda mirada. Consiguió levantarse, sin ayuda, pero Ed, el barman, que había retrocedido hasta tocar la hilera de botellas a su espalda, le advirtió esta vez con un hilo de voz. «Jerry, ¿por qué no la dejas en paz?», y miró de reojo a Eleanor con desconfianza. Eleanor miró alrededor y decidió que había llegado el momento de marcharse. «Sí, Jerry, ¿por qué no me dejas en paz?», dijo. Se colgó la mochila al hombro y se dirigió hacia la salida. Tenía un destino al que llegar.